allá. Ujú. Listo. Ahora sí, vamos a ya darle al último proceso de filosofía dentro de la rama de las ciencias sociales. Dice, las cosas más difíciles es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás como tal. Aquí hay una actividad, pero no se las voy a subir esta. Solo las que le suba en Classroom. Ahora, la metafísica como tal es parte de la filosofía que trata del ser y de sus principios y de sus propiedades y sus causas primarias o primeras, como tal, lo que ya hemos venido hablando, ¿no? Cómo fue evolucionando la parte de la física, perdón, de la filosofía dentro de los pensamientos que acabamos de ver. Pensamiento mítico, religioso, hasta llegar a la parte científica y cómo de ahí ya se desprenden las diferentes ramas de la filosofía como tal. La nociología es parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Es decir, hasta dónde puede llegar la filosofía. Recuerden que la filosofía siempre, siempre, siempre va a estar preguntándose sobre sí misma, aunque tenga el método científico. Es decir, ¿hasta qué alcances puede llegar el ser humano en su conocimiento? A esto es a lo que se refiere la nociología. Siempre se va a estar cuestionando a sí misma. Y bueno, también parte de la filosofía es con base a la relación con el método científico. Generalmente se conciben de dos maneras. Se supone que la filosofía debe ser enteramente compatible con la ciencia y que la debe tomar como referencia, siendo esta la filosofía científica. Eh, un ejemplo que yo les decía anteriormente alguien nos cuestionaba anteriormente, ¿cómo podemos, por ejemplo, la psicología, cómo se puede considerar ciencia? Si al fin y al cabo es el estudio de la mente, ¿no? O sea, ¿cómo puede entrar dentro del método científico para hacerse ciencia? Pues sí, todas las ciencias que conocemos ahorita, ciencias naturales, ciencias exactas, ciencias sociales, tienen un método científico que hace aplicaciones, test para que pueden medir. Si bien, como en el caso o en el ejemplo de la psicología, pues no podemos medir de cierta manera los pensamientos que hay en la mente de una persona, pero lo que sí podemos ver son las conductas de una persona. Y las conductas de una persona sí se pueden repetir. Y para eso hay varios estudios que avalan el comportamiento del ser humano. Es por eso que se hace ciencia y como lo dice aquí, hay dos vertientes, ¿no? La que como tal hace referencia o utiliza el método científico y la que se tiene que comprobar sí o sí enteramente como las ciencias exactas. ¿Dudas aquí? Y bueno, finalmente sabemos que parte de la filosofía, una de las ramas importantes es la antropología. La antropología nos da la mirada para saber hacia atrás cómo ha sido la evolución del ser humano en una sociedad. Y bueno, también cómo a través de este recorrido o esta revolución o evolución que ha tenido el ser humano a través del tiempo, pues ha generado lo que es la praxis.
Cuando hablamos de la praxis, generalmente estamos hablando de la práctica, ¿no? Dice aquí, proviene de un término griego y hace referencia a la práctica, lo que yo les mencionaba. Se trata de un concepto que se utiliza en oposición a la teoría. El término suele usarse para denominar el proceso por el cual una teoría pasa a formar parte de la experiencia vivida. El tema general objetivo del material de la antropología y la filosófica es el fenómeno humano, es decir, la serie de manifestaciones que atestiguan. Ojo, aquí no podemos probarlo exactamente, ¿no? La historia, por ejemplo, es a través de personas que hacen referencia o dejan un testimonio escrito de lo sucedido. Como dicen, ¿no? Actualmente, la historia normalmente la cuentan los ganadores, pero porque dejan testimonios escritos de lo que sucedió. Atestiguan la presencia del hombre, interesan especialmente aquellas manifestaciones que extrañan un cierto enigma o paradoja. ¿Qué es un enigma o una paradoja? ¿Quién me ayuda? ¿Es un enigma o una paradoja? ¿Mari? Enigma me suena como cosas como algo así de espantos, brujería o algo así, ¿no? Ajá. ¿Y paradoja? Ni idea. Exacto. Eso es. No, no, eso no es. ¿Alguien más? Derek, ¿qué te refiere la palabra? No, tampoco no me suena. ¿No? ¿Nunca te has encontrado entre una paradoja? No, sí había escuchado lo de enigmas, pero como dijo mi compañera, de otra forma no me suena. Ok. La enigma es básicamente un suceso que básicamente del comportamiento que no se alcanza a entender, ¿no? Es como, lo voy a poner de esta manera, ¿no? Juanito era una persona muy tranquila e introvertida. Llegó a la escuela y asesinó a sus compañeros, ¿no? Es un enigma, no sabemos por qué lo hizo. Salió de la rutina, hizo un comportamiento que no se alcanza a entender. ¿Sí me explico? ¿No? Hay personas como, no sé si han escuchado la frase de, es que esa persona es un enigma, ¿no? No la alcanzo a entender, no la alcanzo a comprender. Eso es a lo que se refiere. Y la paradoja es algo que se contrapone con la lógica, ¿no? Lo que hablábamos de la vacuna. Tengo una paradoja, me vacuno, pero yo creo que no debo de meter nada a mi cuerpo externo. No me debo de vacunar. Mi cuerpo tiene las defensas para defenderme de cualquier virus, pero la ciencia me dice que sí me debo de vacunar porque es un refuerzo que necesita mi cuerpo para la adaptación. ¿Sí queda claro este ejemplo o no? Los escucho. ¿O no se entendió nada, como dice Gris? Yo solo sé que no sé nada, diría un filósofo. Dime alguna paradoja en la que te hayas encontrado, Derek, en tu vida. Y más que eres adolescente, casi adulto. Una paradoja sería lo de. Podría ser acerca del trabajo. A ver, ajá. ¿Cuál es tu paradoja acerca del trabajo? Que una vez no lo entendí y pensé en dejarlo, podría ser, ¿no? Ajá.
¿No entendías qué hacer? Correcto. ¿Como las actividades? Sí, no entendía lo que era nada, Ajá, entonces pensé en dejarlo. ajá. Muy buena. Esa es una parte, ¿no? A ver, mi mente me está diciendo que no lo entiendo, ¿no? No estoy entendiendo las funciones que me están diciendo. Y mi paradoja es que yo necesito el trabajo, puede ser, ¿no? Sí, Económicamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué decisión debo de tomar? Mi lógica me dice que debo de trabajar para obtener dinero, pero en este trabajo no le estoy entendiendo nada. ¿Vale? Muy bien. Gris, un enigma. Cuéntanos acerca de un enigma que hayas tenido en tu vida. Hay un enigma. Pues no, no sé. No sé, acuérdate de alguien que no hay, alguna cosa o situación que no alcances a entender. Tú, no los demás. Tú que digas, esto está fuera de mi comprensión. Es, ¿qué será? Bueno, no sé si sea esto, que yo le explique a mi personal y yo ya dé por hecho que me entendieron y ellos hagan otra cosa. No sé si Bueno, sea eso esto. puede ser un tema de la comunicación, Mm, ¿no? Pero a lo mejor un enigma puede ser, utilizando tu mismo ejemplo, es que tú le hayas dado la instrucción a tu personal, les hayas hecho una retroalimentación, es decir, a ver, ¿ustedes qué entendieron de lo que yo les dije? Y que lo que ellos te hayan dicho sí vaya acorde a lo que tú les pediste, pero en la forma de ejecutarlo cuando lo hacen, no lo hagan. ¿Sí me explico? Porque tú ya sí, aseguraste el primer canal de comunicación. ¿Cómo lo aseguras? Con una retroalimentación. Por eso yo les pregunto mucho. A ver, es esto es lo que yo les estoy explicando, pero ¿qué entendieron ustedes? Si yo no me aseguro de que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo, ¿qué va a pasar? Que como yo sé que ustedes me están entendiendo, ¿no? O mm, como ahorita, ujú, yo me puedo ir de corrido. No, pues fíjense que entonces la filosofía tiene el paradigma y el enigma, y ustedes me van a decir que sí. Pero recuerden que ahorita voy a meter un poco de la comunicación que estamos viendo. Es si yo no entiendo los códigos o lo que quiere decir las palabras, entonces ese es un tema de comunicación. Un enigma nuevamente es cuando tú ya te aseguraste que te están entendiendo, pero no lo están ejecutando, ¿no? Así como de, ¿por qué no se están comportando como dicen que ellos deben comportarse, ¿no? Ese es el enigma. Esa sería la pregunta. ¿Sale? Y hasta aquí, con esto estaríamos terminando la parte de filosofía como la iniciadora de todas las ciencias. En este caso, pues vamos a ver la parte de las ciencias sociales. ¿Dudas? ¿Ninguna? Aquí vamos a aplicar la que seguramente Grisa aplica con sus pupilos, sus colaboradores. Si no hay dudas, yo pienso que ya lo van a ejecutar muy bien, ¿no? Perfecto. Mari, ¿dudas? Mari, yo iba a decir más. Creo que no está Mari. Ok, ahora,
Bueno, realiza un texto en el cual expliques sobre qué has filosofado, a qué has llegado y consideras que el filosofar es bueno o malo. Esto ya está dentro de la parte del cuestionario que les dejé, que básicamente es hacer una reflexión acerca de su propia existencia y bueno, crea un mapa mental de tus pensamientos que tienes a diario. Lo voy a cerrar un poco, también se los voy a subir en las actividades y va a quedar de la siguiente manera. Crea un mapa mental de tus pensamientos que tuviste un día en específico, porque tus días son muchos, ¿no? Pero debe de tener una razón, ojo, ¿eh? O sea, crea un mapa mental de tus pensamientos que tuviste a diario. ¿Qué tipos de pensamientos vimos hoy? ¿De qué pensamientos vamos a poner en el mapa mental? Los escucho. Un pensamiento filósofo, Ahí vas más o menos. un pensamiento religioso, mítico, Y, ajá, y, y ya no me acuerdo del otro, y científico. científico. Los tres principales. O sea, hacer un mapa mental de mis pensamientos durante un día, pero cómo ha sido, ¿no? Ujú, ¿Vale? sí. Bueno, con esto estaríamos terminando un módulo completamente de lo que es filosofía. Nos faltan dos, que sería historia y geografía. Hoy vamos a empezar con historia. Pero antes de empezar con historia, ¿cómo les fue con su crucigrama? Cuéntenme. ¿Cuántas copas Bien, levantamos? ¿Sí? ¿Sí le salió la copa de oro? sí, Ok. ¿Le no sacaron sé captura de si. pantalla? Sí, yo se lo mandé por Grupo. WhatsApp. Eder, Ujú. perdón, Derek, ¿tú cómo te fue? Tu cara de, "Ay, creo que no. ¿No? No, Hay no. que, hay que sacarlo hasta que salga la copa, ¿vale? Ahora, Derek, ¿con qué empieza tu número telefónico? 55, 83. A ver, permíteme. 55, 83. Te voy a mandar, me dice la licenciada que Ujú. para que puedas entrar a Classroom tienes que aceptar este código. Ajá. Ya te lo mandé al grupo. A ver, ¿me permite tanto? Sí, listo. Y de lo tuyo me mandas y ya te confirmo en la tardecita. De todos modos, si no te contesto, vamos a hacer esto, Gris. Vémelos mandando en PDF, porque sería, posteriormente sería la acción de subirlos, pero para que yo los empiece ya a calificar. ¿Vale? Bien, Mari, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Vamos a irnos con la parte de historia. Cuéntenme, ¿qué saben de la historia? ¿Para qué nos sirve la historia? Dice alguien, para nada. ¿Para qué creen que nos sirve la historia, chicos? Es válido decir que para nada, pero ya lo dije yo, entonces no pueden repetir. ¿Para qué me sirve conocer la historia? Pues nada más para saber de
de cómo fue nuestros antepasados, ¿no? Algo así. Ujú. ¿Y de qué nos sirve saber cómo fueron nuestros antepasados? Pues de nada. Ok, bien. Mm, Derek, ¿para qué nos sirve saber cómo fueron nuestros antepasados? Cuéntame. Pues pues, para, para recordar nuestras raíces, Ajá, lo de antepasados. Pues sí, ¿no sería para eso? ok, muy bien. Pues les tengo una noticia. Dice una frase, el que no conoce su pasado va a tender a repetirla una y otra vez. Entonces, la historia nos ayuda, uno, como nos dice Derek, sí tiene que ver con la cultura, porque la cultura nos genera una identidad, ¿no? Es como empezar a preguntar, ¿por qué eres mexicano? ¿No? ¿Qué te identifica como mexicano? Y muchos me pueden estar hablando, ah, pues es que mira, el Día de Muertos, el Día de la Virgen de Guadalupe, etcétera. Varios elementos que nos generan a nosotros un sentido de pertenencia, uno, a una nacionalidad, nos generan cultura, pero también nos genera la parte de cómo hemos ido progresando, ¿no? Si yo, por ejemplo, incluso en las empresas, tienen una historia cultural, no sé si han escuchado hablar de esto, o sea, decir, ¿sabes qué? Es que la empresa siempre ha sido bien absoluta, o sea, es lo que dice el jefe se tiene que hacer y no puedo repelar, ¿no? Estamos hablando de una historia porque ya tienen un antecedente de cómo han sido nuestros líderes, pero también estamos hablando de una cultura que se va haciendo. ¿Por qué? Porque si esta acción la venimos repitiendo continuamente, se empieza a generar una cultura organizacional. ¿Se puede cambiar la cultura gris? yo digo que no, porque ya son como que ya están realizadas, ¿no? Ya están anotadas. Como lo dice usted, si dice que se tiene que trabajar, pues aunque yo diga que no, pues sí, se tiene que hacer como dice. Ujú. Fíjense que ahorita que me estás hablando, Gris, me acordé ahorita que platicamos de la parte de las vacunas, ¿no? ¿Por qué nos pusimos la vacuna? Y la mayor parte de nosotros hablamos sobre nos obligaron. Si no es que todos dijimos lo mismo, ¿no? Nos obligaron. Entonces, eso también es parte de una cultura que tenemos, ¿no? No, nosotros no nos interesó si eran pensamientos científicos, si la vacuna funcionaba, no funcionaba, cuál era la mejor, no, es nos obligaron, ¿no? Tendríamos que ver también nuestra historia para saber de dónde surgen este tipo de pensamientos que nosotros ya traemos preconcebidos. Ahora, regresando al tema que platicaba o que les cuestionaba es, ¿la cultura se puede modificar o cambiar? Sí se puede modificar, sí se puede ir modificando, pero todo depende de las cabezas, ¿no? De saber una historia. Por ejemplo, si yo sé que mi empresa es autocrática, ¿qué tengo que hacer para que mi empresa deje de hacerlo y cambie a otro modelo? Por eso es importante la historia, ¿no? Para saber cómo hemos ido evolucionando y si nosotros estamos haciendo progresos o regresiones como tal. ¿Vale? Que es parte de la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, para ello, ya dando esta introducción, vamos a ver otro videito. Por favor, les pido pongan mucha atención, porque de este sí me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver ahora sí con sus propias palabras? La filosofía con la parte de la historia y las ciencias sociales. ¿Vale? Déjenme compartirles. Mm, mm, mm. Déjenme ver dónde están. Voy a compartirles.
Listo, ¿ya pueden ver mi pantalla? ¿Sí la pueden ver? Sí, Listo. Gracias. Ahora, esta pregunta fue formulada por Adrián Ruiz y decidida por todos nuestros amigos que nos apoyan en Patreon. ¿Qué es la filosofía y qué tiene que ver con la ciencia? Los primates somos de los animales más curiosos que existen, pero al parecer los humanos somos los únicos que nos hacemos preguntas como ¿cómo funciona el universo? ¿Por qué existen las cosas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el bien? ¿Y qué es el mal? Las primeras respuestas que la humanidad le dio a esas preguntas fueron los mitos, épicas historias sobre dioses y seres sobrenaturales que dieron origen al mundo, pusieron orden en el cosmos y dictaron normas de convivencia. Se trata de historias magníficas y poderosas que hasta la fecha nos comunican verdades profundas. Y durante milenios estas explicaciones míticas parecían bastar. Pero algo interesante empezó a suceder en esta región del mar Mediterráneo en el siglo VII antes de nuestra era. Se trataba de una región donde convivían muchas culturas y religiones. Las personas se daban cuenta de que sus mitos no eran los únicos, que cada grupo tenía los suyos. Quizá esto propició que algunos cuestionaran sus creencias y el hecho de que hubiera tolerancia religiosa también ayudó. No había un dirigente que obligara a todos a creer lo mismo. Por esa época también hubo un auge en la creación de mapas. Los viajeros comenzaron a explorar y registrar el mundo y vieron que no era tan parecido a lo que decían las leyendas. Por último, la riqueza de la economía propició que hubiera ciudadanos con bastante tiempo libre como para dedicarse a pensar. Así, el pensamiento comenzó a alejarse del mito y a acercarse al logos, al razonamiento. Surgió la filosofía, el amor por la sabiduría. Se considera que el primer filósofo occidental fue Tales de Mileto, de esta ciudad de lo que hoy es Turquía, pero entonces era parte de Grecia. Buscó responder las preguntas sobre el origen del universo a partir de la observación y el razonamiento. Por ejemplo, veía cómo el agua siempre estaba en movimiento, así que pensó que era el agua la que le dio origen al universo y la que constituía el alma de los seres vivos. También hizo grandes descubrimientos matemáticos y astronómicos. En Grecia surgieron muchos filósofos y filósofas, y también los había en toda Europa, y también en la India, China e incluso en la América prehispánica. La filosofía se encargó de pensar explicaciones para el movimiento de los astros, el funcionamiento de la naturaleza y los números. Las piedras caen porque las atrae la tierra, que es de naturaleza semejante, y es lógico que las piedras más pesadas caen más rápido que las piedras más ligeras. Pero los filósofos también reflexionaban sobre la esencia de la realidad, sobre el bien y el mal, y sobre la mejor manera de vivir. No había división del conocimiento. Los filósofos pensaban acerca de todo, y esa es la primera relación entre filosofía y ciencia. Se podría decir que la filosofía es la mamá de todas las ciencias. Alrededor del siglo XIII surgieron los protocientíficos, filósofos como Roger Bacon, que se dieron cuenta de que el razonamiento no es suficiente para explicar el mundo. Es necesario contrastar la razón con la experiencia, ver si lo que pensamos concuerda con lo que podemos ver, tocar, medir y pesar. A esta corriente filosófica se le llamó empirismo y es la que llevó a Galileo Galilei a hacer experimentos para ver si lo que pensaban los antiguos filósofos era cierto. Aristóteles estaba equivocado. Durante mucho tiempo, a quienes hacían experimentos, tomaban medidas, reflexionaban y elaboraban teorías, no se les llamó científicos, sino filósofos naturales. Incluso Newton en el siglo XVIII era considerado un filósofo natural.
Fue hasta el siglo XIX que se empezó a hablar de científicos. Pero no creas que la ciencia reemplazó a la filosofía. Hasta la actualidad, la labor de los filósofos sigue siendo cuestionarlo todo. La ciencia hace preguntas que se responden con información, preguntas de respuesta cerrada como ¿cuántas estrellas hay en la galaxia? ¿Cómo evolucionan las especies? ¿Cuál es la causa de la calvicie? Por su parte, la filosofía se hace preguntas abiertas que admiten más de una respuesta siempre que estén basadas en el razonamiento, como ¿la libertad existe o es una ilusión? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué se necesita para ser humano? ¿Qué es la justicia? ¿Es posible lograrla? ¿Tiene un propósito el universo, la humanidad, tu propia existencia? Muchos filósofos han creado sistemas de pensamiento buscando dar respuesta a estas preguntas. La filosofía es el estudio racional de las cuestiones fundamentales como la existencia, la justicia, la belleza y el conocimiento mismo. Sobre el conocimiento se pregunta cuestiones como ¿es posible llegar a conclusiones generales a partir de observaciones particulares? ¿Cómo distinguimos la verdad de la falsedad? ¿La realidad tiene existencia independiente de quien la observa? Y esta es la segunda relación entre filosofía y ciencia. Hay una rama de la filosofía especializada en reflexionar sobre la ciencia. Uno de los principales exponentes de la filosofía de la ciencia fue Karl Popper, quien argumentó que es posible probar que una teoría empírica es falsa, pero es imposible probar que es verdadera. Este pensamiento llamado falsacionismo es hasta la fecha el paradigma imperante en la ciencia, al grado de que se considera que cualquier afirmación que no sea falsable no es científica. Curiosamente, agradecemos mucho. Ok, cuéntenme. ¿Ya les da más apertura, entendimiento este video? ¿De qué nos estaban hablando? Chicos, chicas del coro. De los mitos, de los dioses, de las creencias que antes había, ¿no? Sí, es correcto. Ya mucho de lo que hemos visto, pero más asentado. Y de alguna manera es la historia, ¿no? Nos están contando la historia de cómo ha ido evolucionando la filosofía hasta llegar a una ciencia, ¿vale? ¿Por qué estamos viendo esta situación? Porque ahorita vamos a entrar con un tema que tiene que ver con la historia y cómo cambia el tipo de pensamiento, de un pensamiento religioso, que ya sabemos, a un pensamiento lógico. Pero esto cómo se va desatando ya básicamente en los países europeos, como tal Inglaterra, y cómo se va al continente americano, ¿vale? Ahora, déjenme ver nada más, porque... Ahora sí, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Ahora sí. Bueno, vamos a ver qué es la historia, los principios del siglo XVI a principios del siglo XVIII, el contexto mundial de las demandas europeas y las necesidades de abrir nuevas rutas de comercio como tal, la renovación y la cultura. Vuelvo a contextualizar. Recuerden que las ciencias sociales tienen que ver todo lo que tiene que ver con el comportamiento del ser humano y también cómo se mueven las masas, es decir, cómo se mueven los grupos sociales. Ahora, ¿me ayudas, Gris, con qué es la historia? historia. La historia es la narración de los sucesos del pasado, generalmente los de la humanidad, aunque también puede no estar centrada en el humano. Asimismo, es una disciplina académica que estudia dichos acontecimientos.
Ujú. ¿A qué se refiere Derek cuando dice que generalmente de los humanos, aunque también no puede estar justamente centrada en los humanos como tal, que también registraría la historia? Pues registra muchas cosas, ¿no? Este, pues desde el principio, Ajá, ¿cuál fue el principio? pues Tú puedes, tú lo sabes. registra desde la edad prehistórica hasta el presente, ¿no? Por algo es la historia. Ujú. Puede ser no únicamente como dice en la prehistoria, no nada más la parte de cuando surgió el ser humano, etcétera, sino desde los movimientos como la Tierra, los años que lleva la Tierra, o sea, es un registro de antes, ¿sale? Como tal. Por eso dice no generalmente es de la humanidad, sino también puede ser incluso mismo de la Tierra como tal, que ya se empalpa con la parte de geografía, pero en eso no vamos a entrar ahorita. Ahora, aquí lo que tenemos es básicamente los principios del siglo XVI a partir de los principios del siglo XVIII y podemos ver varios sucesos que surgieron en estos siglos, desde 1650 pues, hasta los 1800. No vamos a entrar en profundidad como tal en todos, pero sí, por ejemplo, aquí está suceso importante como crisis económica, cómo la economía impacta en un tipo de pensamiento social. Como también, por ejemplo, la máquina de vapor, cómo consideran que al generar o al desarrollar la máquina de vapor impactó en una sociedad, etapas de historia social. Nicolás Maquiavelo, por ejemplo, el pensamiento que tuvo Nicolás Maquiavelo. ¿Alguien ha leído acerca de él? No, sí, ¿no? Bueno, para que ponga aquí actividad. Nicolás, ok. El descubrimiento de América, también un nuevo mundo. Y así podemos ver diferentes sucesos. Lo que nos vamos a centrar ahorita es en sucesos importantes que se llaman la ilustración, la enciclopedia y el absolutismo. Es básicamente que pasan entre el siglo XVI y entre el siglo XVII como tal. Esto es un mapa o recorrido del tiempo, que es lo que ha sucedido. Déjenme ver. Esto me regresa mucho. Ok, aquí está. Ahora sí, ayúdame a leer este gris ilustración. ¿A qué se refiere la ilustración? Ilustración. La ilustración fue un proceso que se desarrolló de manera diferente en cada parte de Europa. Gran Bretaña